Bueno, hola a todas y a todos. Aquí volvemos a reencontrarnos. Después de una larga semana, seguimos con esta modalidad virtual, ya que continuamos en este aislamiento social y preventivo hasta el 26 de abril. Bueno, un poco este nuevo video, ¿sí? Con la clase, antes de abordar los nuevos temas, quería un poco hacer un resumen de lo que han trabajado, ¿sí? Como el trabajo práctico número 2 que tuvieron que responder el cuestionario que estaba al final de la unidad que trabajamos de niveles de prevención y conceptos relacionados. Bueno, la mayoría de los grupos, felicitarlos porque la mayoría de los grupos respondieron todas las consignas, hicieron muy buenos trabajos. Igualmente fueron pocos grupos, en total recibí 12 trabajos, nada más, sobre este tema, sabiendo, como ya les había dicho en la primera clase que tuvimos, que fue el único encuentro que tuvimos en el aula, ya les había planteado que estas guías de estudio que encuentran en el módulo, lo que les sirve es para ir fijando los conceptos centrales de cada uno de los temas que vamos trabajando en el aula o a través de esta modalidad virtual, que luego son los temas que van a ser evaluados, tanto en las evaluaciones parciales, tanto la individual escrita como el coloquio, como luego si van a la evaluación final. Bueno, y les contaba esto, recibí solo 12 trabajos, da un total de unos 36, 38 alumnos nada más. Algunos de ellos son trabajos individuales, porque no han podido combinar en grupo, dado que tuvimos un único encuentro y sabemos todas las dificultades que están planteadas ahora para todos nosotros como trabajadores de la salud. Eh, pero bueno, los que han realizado este trabajo con responsabilidad han hecho muy buenos trabajos, solo tratar de fijar un poco, ¿sí? Algunos conceptos, quizás muchos volvieron a repetir lo que está planteado en el módulo que les había preparado con el resumen de la bibliografía, pero quizás tratando de buscar respuestas más sencillas, ¿no? Es la idea de esta guía de estudio. En relación a la primera pregunta, donde hablábamos que en la actualidad todos los avances tecnológicos que han permitido superar enfermedades que hasta hace poco tiempo atrás era impensable que se pudieran superar, pero la humanidad se sigue enfermando de las mismas cuestiones y muriendo de enfermedades que hace siglos que están entre nosotros, ¿no? Y justamente la pregunta era, bueno, ¿con qué conceptos actuales de la salud pública podían relacionar toda esta aseveración? En el mismo módulo, y cuando yo les hice el video anterior, les planteé, ¿no?, que el problema es que el sistema de salud sigue destinando gran parte de su presupuesto, casi el 98% del presupuesto en salud, es para la atención hospitalaria, o sea, está centrado en la curación, la rehabilitación de personas que enferman y que requieren el tratamiento dentro del hospital. O sea, se trabaja a partir del segundo y del tercer nivel de prevención, o sea, está destinado a la enfermedad. Cuando el gran cambio, este último punto que veíamos de los pilares de la salud pública, que veíamos lo de la reorganización de los sistemas sanitarios, justamente es el tema más atrasado, ¿no? Porque a pesar que se ha abierto una gran cantidad de centros de salud que encontramos en los barrios, cada uno de ustedes seguramente en los barrios donde vive tiene algún tipo de centro de salud cerca, sigue trabajando también desde la enfermedad. Es una salida individual, no tiene que ver con esto de trabajar desde la promoción de la salud y desde la prevención de la enfermedad,
y donde vimos que la promoción de la salud justamente lo que requiere es el reforzamiento de la acción comunitaria y el desarrollo de aptitudes personales, aparte de, por supuesto, el desarrollo de políticas públicas saludables. Que esto sería lo único que podría hacer cambiar o invertir esta ecuación donde, a pesar de los grandes avances tecnológicos, la gente se sigue muriendo de las mismas enfermedades que hace siglos que conocemos. Entonces es poder trabajar justamente desde este tema tan importante que también desarrollamos en el video anterior, que tiene que ver con los factores de riesgo, que son todos estos estilos de vida, conductas de las personas, como también elementos del medio ambiente que aumentan la vulnerabilidad de las personas para que le ocurra un daño en su salud. En relación a las acciones preventivas, bueno, la mayoría contestó bien y está relacionado con el punto anterior, ¿sí? Trabajar desde todas las intervenciones preventivas, justamente estas son baratas, son prácticas, se pueden sostener en el tiempo, evitan sufrimiento, dolor, muerte y disminuyen considerablemente los gastos en salud. Bueno, la relación de los conceptos de ambas columnas relacionaron bien, en general relacionaron a gente con el huésped, con lo interpersonal, el medio ambiente con lo social y económico. El huésped también lo podemos relacionar con lo social y lo económico, pero estaba bien, ¿sí? La 4 de las actuales causas reales, las primeras 10 causas reales de muerte a nivel mundial, también la trabajaron correctamente, pudieron identificar que lo que veníamos definiendo hasta hace poco tiempo atrás como las verdaderas causas de muerte en realidad son las consecuencias, ¿sí? Es la enfermedad que aparece y lleva a la muerte a las personas, pero esa es la consecuencia de una serie de causas que son estos factores de riesgo, lo que vimos como las 10 primeras causas reales de muerte, que son factores de riesgo que llevan a que se instalen estas enfermedades que originan la muerte. Bueno, el concepto de riesgo y de factor de riesgo fue uno de los lugares donde encontré mayor dificultad en las respuestas. En relación al riesgo es esta probabilidad de que me ocurra un evento en mi salud, ¿no? Y que tiene dos componentes, que son la vulnerabilidad propia, por un lado, y por el otro lado la amenaza, que son elementos del medio ambiente. ¿Y cómo se diferencia esto del factor de riesgo? Por eso yo trabajé ejemplos en el video anterior, que es el factor de riesgo que hace, aumenta, ¿sí? Aumenta esta vulnerabilidad que traigo naturalmente, sea por edad, por sexo, por genética, etcétera, por esto de la salud como una experiencia vital, por toda mi experiencia de vida, y una vulnerabilidad que yo tengo, y que el factor de riesgo, ¿qué es? Son todas aquellas conductas propias o elementos del medio, ¿sí? Algunos solo hablaron de conductas propias, como si con solo modificar las conductas de las personas se podría disminuir o eliminar estos factores de riesgo. No, hay conductas propias y también hay elementos del medio, ¿sí? Que por más que yo no realice ninguna conducta o elementos propios míos para aumentar esa vulnerabilidad, hay elementos del medio que aumentan esa vulnerabilidad para que me ocurra un daño en mi salud. Bueno, lo de Ramón Carrillo expusieron correctamente las dos frases que tienen allí en el módulo, y era cómo podían lograr relacionar estos conceptos de Ramón Carrillo. Estamos hablando del año 1947, ¿no? Primer ministro de Salud en nuestro país, médico sanitarista, y estamos hablando de 1947 y aún seguimos trabajando sobre estas cuestiones,
donde él decía que no podía haber una política sanitaria si no había una política social. Esto un poco lo trabajamos cuando ya vimos que en la promoción de la salud y cuando trabajamos la Carta de Ottawa, hay toda una serie de prerequisitos, lo que se conoce como los determinantes sociales de la salud, que tiene que ver con el lugar en que las personas viven, trabajan, crecen, se desarrollan, tiene que ver con sus ingresos, con la posibilidad de acceder a la educación, a una alimentación adecuada, una vivienda adecuada, etcétera, que impactan directamente sobre la salud. Entonces, cuando trabajamos la salud desde esta mirada holística, estamos trabajando viendo que hay toda una serie de determinantes sociales, económicos, políticos, culturales, que van más allá del servicio sanitario, ¿sí? Que va más allá de tener una política sanitaria. Hoy, si queremos quizás traspolar al día de hoy, nosotros tenemos una importante medida sanitaria ante esta pandemia de COVID-19, que es el aislamiento social y preventivo y quedarnos en nuestras casas. Pero no es lo mismo quedarnos en nuestras casas cuando alguien vive en una casa donde tiene todos los elementos, desde agua potable, puertas, ventanas, un espacio donde no viven hacinados. No es lo mismo poder aplicarse esa política sanitaria en una población que tiene esas características que en una población totalmente empobrecida, que viven con viviendas totalmente inadecuadas, donde conviven 5 o 6 personas dentro de un solo ambiente. Es imposible mantener el aislamiento social, preventivo, ni el quedarse en casa, etc. Y esto impacta sobre la salud de esas poblaciones. Bueno, y luego estaba el concepto de paradoja cultural, esto que sabemos que es importante, pero que en lo que respecta a la salud y que no lo llevamos adelante, ¿sí? Nos pasa como profesionales de la salud. Muchos sabemos lo importante que es desde descansar las 8 horas, no consumir café en forma excesiva, no fumar, y así todo realizamos todas esas, fumamos, tomamos café, dormimos muy poco, y eso también, eso es una paradoja cultural. Sabemos que es importante no hacerlo, pero no lo llevamos a cabo. Y por último, lo de la idea del desarrollo sostenible, que tiene que ver, ahora cuando avancemos un poquito en la próxima unidad, que también tiene que ver con los objetivos del desarrollo sostenible, justamente tiene que ver como un desarrollo que satisface las necesidades del presente, pero sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus necesidades. Esto tiene un poco que ver con correr al hombre, ¿sí? Esto que era una mirada antropocéntrica, el hombre como el centro de todo, sino darle una mirada de tipo biocéntrica, es decir, el hombre como un elemento más que vive dentro de un medio, y entonces es un ecosistema que hay que cuidarlo de conjunto para que el hombre pueda seguir viviendo y pueda seguir disfrutando de salud, y que por supuesto esto requiere el respeto, la inclusión, la equidad, pero la sustentabilidad vital, ¿sí? Con un medio ambiente que no sea sustentable, la calidad de vida, la salud de todos cada vez se deteriora más. Bueno, un poco esto para hacerles la devolución de este punto que habíamos visto y que ustedes tenían toda la guía, y ahora ya entraríamos directamente en empezar a abordar
no en su totalidad, pero sí un poco la unidad 2, que tiene que ver con políticas y realidad social. Allí van a encontrar al principio, ¿sí?, de ese resumen bibliográfico, que hay una... vamos a trabajar aquí todo lo que tiene que ver con objetivos del desarrollo del milenio, con los objetivos del desarrollo sostenible. Vamos a trabajar indicadores de pobreza, pero primero hay un punto donde las Naciones Unidas, cuando realizan su informe para los objetivos del milenio, construyeron un índice de desarrollo humano. ¿Qué se pretendía con ese índice? Era un índice que lo que permitía era la medición y el seguimiento y la comparación en el tiempo, ¿no? De medir el nivel de vida de una determinada población y poder compararla con otra. Este índice del desarrollo humano, ¿qué va a reflejar? Características estructurales y de largo plazo del desarrollo de las sociedades. Poder comparar una sociedad con otro, un pueblo con otro, para saber cómo viven, cuál es el desarrollo de esas poblaciones, de esas sociedades, y ese índice que solo va de 0 a 1, luego se mide por 0,01, 0,02, 0 es el nivel más bajo y 1 es el más alto de desarrollo humano. A partir de este índice de desarrollo humano que se planteó, que luego se van a definir los objetivos del desarrollo del milenio. Y estos indicadores o estos objetivos del milenio van a abarcar situaciones de vida por alcanzar. En esta reunión, en el año 2000, donde se definieron estos objetivos del milenio, que son 8, que eran en vistas a alcanzarlos hacia el 2015 y más, allí hubo 189 países reunidos y del mundo, y estos 8 objetivos lo que reflejaban centralmente era estas metas por alcanzar en gran parte del planeta. Por eso se los agrupó en estos 8 grandes objetivos. Luego, cuando veamos los objetivos del desarrollo sostenible, vamos a ver que amplían estos objetivos del desarrollo del milenio, ¿cuáles eran estos objetivos por alcanzar? ¿Sí? Estas metas, estos objetivos, ¿qué es lo que nos muestran? Nos muestran la posibilidad de poder recrear una sociedad más igualitaria, más equitativa, en cuanto a las posibilidades de cada uno de los actores sociales, justamente para poder lograr una calidad de vida y un acceso a la vida equitativo e igualitario, ¿sí? Ambas cuestiones. Entonces, ¿cuáles son estos 8 objetivos del desarrollo del milenio? Que por supuesto se les plantearon indicadores para poder medir cómo se iba logrando, obteniendo las metas de cada uno de estos objetivos, y cada país lo adaptaba a su situación particular. Sí, hay indicadores generales que se definieron en esos objetivos del desarrollo del milenio, que en nuestro país quizás no eran los adecuados, o en nuestro país tenían una especificidad distinta. Allí los tienen planteados en el módulo, en cada uno de ellos, y entonces cada país incorporaba sus propios indicadores para ver el cumplimiento o el logro de las metas que se planteaba para cada uno de estos objetivos. Bueno, estos 8 objetivos centrales: el primero es erradicar la pobreza extrema y el hambre. El segundo es lograr la educación primaria universal. El tercero, promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer. El cuarto, reducir la mortalidad de la infancia.
El quinto, mejorar la salud materna. El 7, combatir el HIV, la malaria y otras enfermedades, que por supuesto en nuestro país se mide con el dengue, el Chagas, aparte del HIV, porque nuestro país no es un país que tenga malaria, el TBC, que sí hay en nuestro país, tuberculosis. Bueno, el séptimo, que es garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Y el último, que era fomentar una alianza mundial para el desarrollo, que en nuestro país fue retirado ese último objetivo del desarrollo del milenio y fue reemplazado en el tercer lugar por un objetivo que es promover el trabajo decente, que tiene que ver centralmente con que en nuestro país hay un importantísimo porcentaje, una importante población que trabaja en condiciones precarias, trabajo en negro, ¿sí? No registrado, y justamente por eso se colocó en nuestro país en el tercer lugar este objetivo de promover el trabajo decente. Bueno, y estos objetivos, por lograr, ¿sí? Por tratar de lograr una sociedad más igualitaria y equitativa, para lograrlos, para poder ver sus logros, sus cumplimientos, se van a ir midiendo a través de indicadores. Recuerden que el indicador es aquel que me permite medir. Yo no tengo forma de medir, por ejemplo, erradicar la pobreza extrema y el hambre, si primero no tengo indicadores que me midan pobreza extrema, hambre, necesidades básicas insatisfechas, etc. Tengo que tener indicadores que me permiten decir, acá es donde estamos, la valoración inicial, y a esto quiero llegar. Y entonces, ¿cómo lo voy midiendo? Lo voy midiendo a través de determinados indicadores. Vamos hoy un poquito nada más a nombrarlos. Más que nada el objetivo de este video era poder hacerles una devolución de la guía anterior y entrar en este tema de los objetivos del desarrollo del milenio y del desarrollo sostenible. Y bueno, y trabajar esto de los indicadores. Porque tenemos indicadores económicos para medir la pobreza e indicadores sociales, ¿sí? ¿Por qué? Porque la pobreza, cuando hablamos de pobreza no hablamos solo de falta de dinero, ¿sí? Y de bienes, sino que también, ¿por qué decimos no hablamos solo de falta de dinero y falta de bienes? La pobreza implica no poder elegir, es falta de oportunidades y la imposibilidad y la incapacidad de elegir, ¿sí? Quien vive en la pobreza, quien no puede acceder a la educación, hace que tenga menos oportunidades, y si tiene escasas oportunidades, eso tiene por delante que la imposibilidad y la incapacidad de poder elegir. Entonces, cuando hablamos de pobreza, por supuesto que tiene que ver con falta de dinero y de bienes, ¿sí? Desde bienes hablamos desde tener una vivienda digna, tener una vestimenta adecuada para el tiempo que transcurrimos, significa tener alimentos. Bueno, por supuesto quien no lo tiene es pobre, ¿sí? Pero justamente esa pobreza es mucho más terrible cuando lo que quiere decir es que no podemos elegir, ¿sí? Hay una incapacidad de elegir porque hay menos acceso a las oportunidades y eso imposibilita elegir. ¿Cuáles son estos indicadores que vamos a trabajar? Bueno, dentro de los indicadores económicos, ¿cómo se mide? Por la canasta básica familiar y por la canasta básica familiar ampliada. Estos son los indicadores económicos. Y los indicadores sociales se utilizan para medir un índice, que es el índice de necesidades básicas insatisfechas. Eso que muchas veces nos gusta tanto la sigla, ¿no? NBI,
que trabajamos tanto a lo largo de nuestra carrera. Bueno, estos indicadores sociales se utilizan para eso, ¿sí? Miden el índice de necesidades básicas insatisfechas. Y entonces hay 5 indicadores centralmente que cualquier hogar que presente uno de ellos, decimos que una de las siguientes características, que es el indicador, decimos que esa persona tiene necesidades básicas insatisfechas. Bueno, uno de los indicadores es el hacinamiento, allí los tienen todos en el módulo, son 5, son los mismos que utiliza el INDEC, ¿sí? Para realizar las mediciones o cuando se hace la encuesta permanente de hogares. Uno es el hacinamiento, que es todo aquel hogar donde viven más de 3 personas por cuarto. El segundo, que es la vivienda de tipo inconveniente, o sea, las condiciones de precariedad, viviendas realizadas con materiales que no protegen, pisos de tierra, techos de caña, barro, paja, paredes de cartón, paredes de plástico, o sea, que no dan ningún tipo de protección de la vida de las personas. Luego encontramos el tercero, que es las condiciones sanitarias deficientes, que es cuando carecen de instalación de baño con arrastre de agua, o sea, son letrinas al fondo de las viviendas, un pozo en la tierra. Luego el cuarto, que es la inasistencia escolar. Esto es muy importante porque es esto que veíamos de que la pobreza lleva a falta de oportunidades y a la incapacidad de poder elegir. Bueno, la inasistencia escolar se define cuando al menos un niño del hogar entre los 6 y 12 años no concurre a la escuela. De eso conocemos muchos hogares donde el hermanito más grande, como los papás salen a trabajar en trabajos precarios, etcétera, el hermanito más grande se queda al cuidado de los más pequeños y entonces termina no asistiendo a la escuela. Y por último tenemos la incapacidad de subsistencia, que se lo define cuando más de 4 personas en el hogar por miembro ocupado, y ese jefe de hogar, ese miembro ocupado, tiene una baja educación, menos de 3 años, 3 grados de concurrencia escolar. Bueno, estos son los indicadores, estos 5 indicadores sociales, que son los que se usan en las mediciones de necesidades básicas insatisfechas. Entonces, estos indicadores sociales, junto a los indicadores económicos, que son la canasta familiar básica y la canasta familiar ampliada, son los que estos indicadores nos permiten medir lo que en nuestro país medimos, que son las líneas de indigencia y la línea de pobreza, ¿no? La indigencia, que son hogares con ingresos insuficientes para cubrir una canasta alimentaria capaz de satisfacer el umbral mínimo, ¿sí?, de necesidad energética y proteica. Y la pobreza, que es a partir de hogares que sí tienen la capacidad de satisfacer esas necesidades alimentarias y no alimentarias, solo las esenciales. Hay muchos países donde se mide considerando el porcentaje de personas que viven con menos de $1.25 a la paridad del cambio, ¿no? Con $1.25 diario. Bueno, por hoy ya van casi 30 minutos de este video. No quiero hacérselos muy largo porque es muy difícil. Otra cuestión es interactuar. Ya vieron al entrar al aula virtual, al campus, que hay una nueva aplicación que es la videoconferencia. Yo ya estoy viendo de poder descargarme el Zoom para que en las próximas semanas o ya hacia el fin de la próxima semana podamos acordar un horario entre el grupo y poder realizar esta videoconferencia donde podamos vernos, un ida y vuelta, donde no solo me vean ustedes a mí, sino que yo también pueda verlos a ustedes y hagamos una clase por videoconferencia.
Bueno, todas las dudas que tengan, ya saben, las pueden consultar. Y bueno, y las que hayan surgido de la corrección de esta guía de estudio, que tiene eso, sí, es una guía de estudio para ustedes ir fijando los conceptos más importantes del material. Bueno, les deseo unas felices Pascuas. Es domingo por la noche cuando estoy grabando este video, así que tengan un excelente final de día domingo y nos reencontramos en la próxima semana. Un abrazo a todos.